Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. En los próximos días, Alemania tendrá un nuevo gobierno después de 16 años de gestión de la canciller Angela Merkel. Este es un hecho muy importante en la política internacional y lo analizaremos con Peter Alberto Behrens, quien es experto en relaciones corporativas internacionales, con más de 15 años de trayectoria en cargos directivos de marcado perfil internacional, conocimientos extensos en asuntos públicos, relaciones gubernamentales, comunicación institucional y relaciones públicas. Trabajó en el Parlamento Federal Alemán, la Comisión Europea y también estuvo en Bolivia como representante de la Fundación Konrad Adenauer en nuestro país. Peter Alberto, te agradezco muchísimo por aceptar nuestra invitación para analizar un tema tan importante y trascendental en este espacio digital. Un placer, un gusto. Bueno, como mencionábamos, tendrá Alemania en los próximos días un nuevo gobierno, por primera vez una coalición tripartita. ¿Qué es lo que se puede esperar de este nuevo canciller y de este nuevo gobierno? Bueno, la verdad que todos estamos, digamos, sobre ascuas para ver lo que se avecina, porque realmente es una media eternidad, 16 años es mucho tiempo, y realmente es un cambio de época en cierta manera, ¿no? Yo destacaría dos o tres aspectos en términos de las expectativas que se están viviendo también por acá, digamos, en el ruedo político de Berlín. Por un lado, lo que se está viendo es que la actitud digamos, de los actores políticos de los tres partidos en cuestión están demostrando una actitud muy propositiva, muy proactiva. Ya lo estamos viendo en la forma en la que se introdujeron y la que se llevaron a cabo las negociaciones de coalición entre las tres partes. Realmente, hay que decirlo, de una forma, fueron llevadas de una forma muy profesional, muy acertada, con lo cual podemos esperar un gobierno que viene con muchas ganas de hacer cosas, muy proactivo, especialmente en dos áreas. Una es políticas relacionadas al tema climático, obviamente, y la otra es, el otro área son políticas relativas a la digitalización, con lo cual ahí tenemos dos campos que realmente van a estar, sí, van a ver, ya vemos, ya hemos visto en el contrato de coalición que hay muchas ideas, muchas propuestas. El segundo tema que creo que puede ser de interés, especialmente también para los que nos están viendo en América Latina, en Bolivia especialmente, es todo lo relacionado a la política internacional. Y hay que decir que en este campo, la verdad es que todos los partidos han sido muy discretos durante toda la campaña electoral. La verdad es que no se ha hablado mucho de política internacional y contrasta un poco con la expectativa que se tiene de Alemania fuera de Alemania, ¿no? Con lo cual vamos a ver lo que se nos avecina en este caso. Yo temo decir que en todo este contexto, especialmente América Latina, no va a jugar un papel preponderante. Y se me permitiría la acotación, yo abogo, y esto también es casi como una petición a los latinoamericanos que no, que tomen las riendas en su mano, que vengan aquí y que realmente muestren presencia. Creo que es muy importante esto para que Latinoamérica siga teniendo un rol en la política alemana. Y finalmente, lo que se puede esperar definitivamente de este nuevo gobierno es un cambio generacional. Realmente ha habido, en casi todos los partidos, ha habido un cambio generacional muy importante, independientemente de que la institucionalidad es muy fuerte y sigue marcando una cierta continuidad. Sí que hemos visto que hay toda una nueva generación de políticos entrando en el ruedo. Esto se ve sobre todo en el Partido Socialdemócrata, el grupo parlamentario socialdemócrata
ha tenido un influjo de gente joven muy importante. Una cuarta parte de los parlamentarios y las parlamentarias son jóvenes de menores de 30 años, es algo que no se dio desde hace muchísimos años. O sea que yo destacaría esos tres grandes cambios posiblemente en cuanto al nuevo gobierno y a los nuevos actores que se nos vienen. Efectivamente, Peter Alberto, es propio de la democracia alemana, es un proceso tan ordenado, tan tranquilo, por así decir, de negociación de una coalición y en el cual se van sucediendo los acuerdos con mucha tranquilidad. Sin embargo, quienes conforman esta coalición, socialdemócratas, verdes y liberales, han tenido tradicionalmente posiciones muy distintas sobre diversos temas, han logrado un acuerdo programático. ¿Qué tan sólida puede ser esta coalición? De entrada me gustaría dar un comentario con respecto a esa solidez percibida, por lo menos fuera de Alemania. No olvidemos que hace 4 años, en las últimas elecciones, fue todo lo contrario. O sea, tuvimos un caos en el sentido de que tuvimos 6 meses sin gobierno prácticamente, porque las negociaciones de coalición no llegaban a término e incluso se fracturaron en algún momento y la posible coalición que en su momento quisieron hacer los cristianodemócratas, los verdes y los liberales, se fue, hablando pronto y mal, al tacho y se hizo otra vez la gran coalición. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que los tiempos en los que la política alemana era muy predecible también pasaron. Aunque pareciera que ahora sí, definitivamente, podemos decir que estas últimas semanas fueron muy alemanas, en comillas, si uno quiere tomar la asociación o el cliché generalmente de los alemanes, que son muy ordenados. La verdad que estas negociaciones de coalición lo han sido. Y creo, ya respondiéndote más concretamente a la pregunta, yo pienso que en cuanto a los que hicieron la negociación y en cuanto a lo que es, digamos, la cúpula de los partidos, hay un compromiso bastante sólido. Creo que ha habido un trabajo muy, muy bien hecho de buscar un fundamento programático común. Quedan abiertas las preguntas de financiación, que es un tema realmente importante, de cómo se financian las propuestas y los proyectos que están visualizados y que están incluidos en el acuerdo de coalición. Pero en términos generales, digamos, programáticamente hablando, hay una conjunción de intereses importantes. Yo más bien vería el peligro, si se quiere decir, o el punto flaco en las bases del Partido Socialdemócrata y de los Verdes. ¿Por qué? Por un lado, la socialdemocracia en Alemania tiene ya una tradición histórica de desmontar a sus propios líderes. Ya en el 82, históricamente hablando, en 1982, tuvimos una especie de, sí, no quiero decir golpe de Estado, no fue así, pero se derrocó al propio canciller en su momento, Helmut Schmidt, fue el propio partido que lo hizo. Algo parecido pasó con Gerhard Schröder en el 2005, que dio justamente paso a que Angela Merkel fuera canciller. O sea que por allí no podemos estar del todo seguros de que las bases de la socialdemocracia sigan a un Olaf Scholz, que por cierto nunca fue candidato de los corazones de la socialdemocracia. De hecho, hace un año y medio, cuando él se presentó candidato para liderar el partido socialdemócrata, perdió. Con lo cual, allí ya hay una historia que de momento la tienen muy bien organizada los socialdemócratas, pero a ver lo que pasa en los próximos meses y en el próximo tiempo. Y más o menos lo mismo pasa con los verdes. De hecho, hoy mismo se dio la votación interna del Partido Verde de cara a darle el visto bueno o no al contrato de coalición
el acuerdo de coalición que han hecho liberales, verdes y socialdemócratas. Para empezar, solo participó un 57% de la militancia verde, que no es mucho. Eh, y hay bolsones, digamos, dentro del Partido Verde muy escépticos con ciertos, digamos, acuerdos programáticos que se hicieron en temas de elección de personal, de ministerios, de, por ejemplo, otorgar el Ministerio de Transporte a los liberales y no a los verdes. Eh, por ahí pueden haber puntos flacos en términos de gobernabilidad en los próximos años. Y quería consultarle qué nos puede decir justamente sobre el nuevo canciller, el señor Scholz, Olaf Scholz. ¿Cuáles son sus prioridades y también ese inmenso desafío que le toca ser el canciller después de 16 años de gobierno de la señora Merkel, que se ha destacado tanto? Realmente está, como se dice en alemán, está entrando en pisadas grandes, ¿no? Eso hay que decirlo, porque obviamente Angela Merkel, digamos que sí, impregnó de forma muy importante todo lo que son los últimos 16 años y los años a venir también. Olaf Scholz es un político de carrera. Siempre empezó en las juventudes socialistas, o socialdemócratas, mejor dicho, y fue más tarde primer ministro del Land de Hamburgo, de uno de los 16 Länder, o sea, estados federados de la República Federal de Alemania. O sea, tiene una carrera importante política desde hace mucho tiempo. Como dije, no es el candidato a los corazones, no tiene muchos amigos dentro de la socialdemocracia, pero hay, digamos, un respeto por su trayectoria política. Eso sí, en muchos sentidos es muy parecido a Merkel. O sea, es más bien hasta cierto punto, se podría decir, candidato de la continuidad que no de la renovación. Él fue vicecanciller de Merkel. Él fue ministro de Finanzas de Merkel en los últimos 4 años y como tal fue un artífice muy importante del gobierno de Merkel. Con lo cual, decir que él, digamos, es el artífice de la renovación, como que no es muy creíble. Él es muy pragmático también, tiene una forma, incluso una forma de gobierno muy parecida a la de Merkel, muy táctico, muy pragmático. No es de los grandes lances, sino que es más bien cauteloso, es alguien amigo del compromiso, y en ese sentido muy parecido a Merkel. Yo creo que es una buena figura en el momento en que tiene que haber un moderador. Si él entiende su figura de liderazgo en ese sentido, creo que puede ser un buen gobierno, porque lo que se va a necesitar entre 3 actores muy, digamos, casi igual de fuertes, si se quiere, es un buen moderador. Y creo que puede jugar un rol importante en ese sentido. Quienes analizan las razones de las victorias del señor Scholz justamente indican de que él hizo campaña presentándose como el sucesor de la señora Angela Merkel, a pesar de que pertenecen a partidos distintos, a partidos tradicionalmente adversarios, aunque en este último periodo fueron socios de coalición. Justamente quería preguntarle cómo es que él consigue ser más creíble como sucesor de la señora Merkel que el propio candidato del partido de la señora Merkel, la Democracia Cristiana. Exactamente. Sí, porque consiguió, y en ese sentido hay que decir que la campaña electoral de los socialdemócratas fue muy inteligente, porque entendió de que el electorado alemán no quería un cambio real. Seamos honestos, convengamos en que si Angela Merkel se vuelve a presentar, vuelve a ganar, obviamente. No con el mismo resultado, porque realmente ya no cuenta con el apoyo tan unánime como con el que contaba desde en los últimos, o hace 4 o hace 8 años. Pero sí seguía teniendo un apoyo lo suficientemente fuerte como para ganar otras elecciones.
lo que se hizo, o sea, desde el lado socialdemócrata fueron muy hábiles en presentar a Olaf Scholz como el continuismo con ciertos acentos distintos, digamos, ¿no? Sin cambiar completamente el patrón de Angela Merkel. Y bueno, tal como mencioné, Olaf Scholz es muy parecido también de carácter a Angela Merkel, con lo cual fue capaz de entrar, digamos, en esa ruta de la continuidad. Y Armin Laschet, el candidato de la cristiano-democracia, a ver, no olvidemos que él contaba con un 40% de apoyo en enero, en febrero más o menos. Y luego en el verano de acá, en el verano septentrional, bueno, pues fue bajando, digamos, en picada el apoyo en las encuestas. ¿Por qué? Hay muchas razones, pero yo destacaría que por un lado, Angela Merkel no fue de gran ayuda. No apoyó de forma clara digamos, unívoca a su candidato. Lo apoyó porque lo tuvo que apoyar, pero no se notaba de que ella no estaba realmente convencida de su propio candidato. Y tampoco lo estaban las bases. No olvidemos que el candidato, Armin Laschet, no fue votado por las bases, sino que fue votado por los gremios de la Unión Cristiana Demócrata, sabiendo que muchos, y algunos dicen que la mayoría de los cristianodemócratas, o sea, de los militantes cristianodemócratas, más bien apostaban por otro candidato, que era Friedrich Merz, que no ganó, o que por lo menos no fue nominado digamos, por la directiva cristiano-demócrata. En eso resumiría, digamos, un poco las razones por las que Laschet en su momento no ganó las elecciones. Quizás, ¿Sí? perdón, quizás un tema. No olvidemos una cosa. La socialdemocracia no arrasó en estas elecciones. Es más, el resultado de estas elecciones es uno de los peores que tuvo la socialdemocracia en toda la posguerra. O sea, fue un malo, no fue ni mucho menos bueno, y mucho menos fue Olaf Scholz alguien que convenciera a una gran parte del electorado. Más bien fue la cristiano-democracia la que perdió y no tanto la socialdemocracia la que ganó. Claro. Como mencionabas, la señora Merkel creo que también da un ejemplo interesante con muchos otros aspectos de su liderazgo. Al retirarse, a pesar de que las encuestas decían que podía ganar todavía otra elección, ¿cuál crees que van a ser los principales elementos del legado que ella deja de estos 16 años de gobierno y liderazgo en Alemania? Esta es la pregunta que, bueno, podríamos estar una hora solamente hablando de eso, porque creo que realmente tuvo un protagonismo muy importante, y creo que sí que el legado fue importante. Es posible que muchas cosas de lo que haya hecho y de lo que haya logrado recién se vean en los próximos años. Voy a empezar por la materia que más conozco, que es la parte, digamos, de reputación política, de comunicación política, y creo que allí, y es interesante, creo que en ese aspecto hubo un legado, digamos, de más peso, en el sentido que jamás Alemania tuvo una imagen más positiva que durante su gobierno. Y es contradictorio, porque si hay un político menos dado a la imagen pública, a la exposición mediática, es Angela Merkel. Y es justo ella la que consiguió, de una forma muy auténtica, muy real, muy honesta, transmitir una imagen de Alemania, digamos, sin ningún tipo de retoques de maquillaje, sino se presentó tal cual es. Es lo que los americanos dicen: what you see is what you get, tal cual.
Y creo que es importante, ¿por qué? Porque hay una especie, y aunque esto suene un poco filosófico, pero creo que hay como una especie de reconciliación de muchos alemanes con, con una cuestión que siempre ha sido una especie de trauma, que es justamente el cómo se nos ve a los alemanes fuera de Alemania, siempre en asociación con la historia y en especial, obviamente, con el nazismo. Un poco en el contexto de mucha gente que fuera de Alemania dice cómo un país que ha sido capaz de crear a un Beethoven, a un Albert Einstein, a un Goethe, a un Kant, es capaz de producir un engendro como Adolf Hitler. Eh, y sin querer exagerar, digamos, el peso, creo que Angela Merkel sí que fue capaz de transmitir una imagen de Alemania eh, responsable con su pasado, responsable y muy consciente de su pasado y sin por eso ser menos clara en su vocación de poder y su vocación de responsabilidad a nivel internacional. Creo que es un legado muy importante y creo que es algo que recién en algunos años se va a ver, digamos, con más claridad. Lo otro es que, o sea, el segundo legado que yo destacaría es definitivamente la estabilidad económica. Pocos países han tenido, o sea, si uno ve o sea, todas las estadísticas económicas de Alemania en el momento en que Angela Merkel ocupa el poder y en el momento de dejarlo, incluso con crisis financiera de por medio, incluso con crisis de COVID de por medio, Alemania sigue siendo la locomotora de Europa y sigue siendo una economía muy, muy fuerte. Y eso obviamente también es su legado. Tenemos en tercer lugar otro legado que es el legado, digamos, de una modernización social, que muchos acá en Alemania también la ven de forma crítica, pero lo que ha conseguido Angela Merkel es modernizar una sociedad alemana robándole la bandera a las progresistas, porque ahí vemos temas como el matrimonio gay, vemos como el tema del sueldo mínimo, eso eran todos temas de la socialdemocracia y de los progresistas, y ella los tomó, los copó, con lo cual también, digamos, facilitó una modernización de la sociedad alemana desde una posición, digamos, conservadora, ¿no? Yo diría que esos son temas que son parte de su legado. En lo que a la política internacional se refiere, creo que, y eso va a ser interesante analizarlo en los próximos años, creo que se ha exagerado, sinceramente, su capacidad de, de reunir o de ser una líder europea. No lo fue. La verdad es que fue mucho menos líder europea que lo fue Helmut Kohl en su momento. Si uno ve las decisiones que ha tomado y la forma en que se ha manejado con Macron, por ejemplo, con el presidente Macron, es que la verdad Angela Merkel fue mucho más nacionalista. Y en lo que se refiere a los intereses económicos, definitivamente. Con lo cual va a ser interesante cómo se vea en retrospectiva, digamos, todo esto, ¿no? Podríamos hablar mucho más, pero lo voy a dejar allí. Creo que definitivamente fue una estadista y va a dejar huella grande, definitivamente. Así es, ha tenido un paso trascendental no solo para Alemania, sino para la comunidad internacional. Peter Alberto, muchas gracias. Realmente quedamos muy contentos, muy satisfechos de haber podido tener esta conversación y que nos pudiera transmitir desde Alemania tu análisis sobre lo que va a suceder en los próximos días con la llegada de este nuevo gobierno. Muchas gracias. Con gusto y a sus órdenes. Con muchos saludos a Santa Cruz y a Bolivia. Gracias, gracias. Definitivamente la democracia alemana es un ejemplo a seguir en materia de institucionalidad, solidez, credibilidad. Creo que es algo que todos quienes aspiramos
a que nuestras naciones sean plenamente democráticas, debemos observar, aprender y seguir. También el ejemplo, el legado de la señora Angela Merkel es algo que hay que destacar. Como dice nuestro invitado de este episodio, Peter Alberto Behrens, es un legado que todavía se discutirá durante muchos años. Pero está claro que lo que ella ha hecho de dejar el gobierno, a pesar de que las encuestas y las leyes alemanas le permitirían todavía aspirar a una nueva reelección, también marca un punto de diferencia. Sobre todo habrá que destacar ese estilo prudente, pausado, sin estridencia, que ha marcado una gran diferencia en un mundo en el cual los populismos acechan incluso hasta las democracias más sólidas y antiguas de la comunidad internacional. Les agradezco por habernos seguido en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.